A paz do Senhor. La paz del Señor. Nosso assunto é sobre Nuestro asunto es sobre comunión. Vamos mostrar Vamos a mostrar otro aspecto um pouco mais prático al respecto de comunión. Koinonia es una palabra en griego que está relacionada com comunhão. con comunión. Ela tem mais o aspecto Ella tiene social. más un aspecto social. Entonces, la iglesia, Quando falava em comunhão, cuando hablaba de comunión, ella hablaba en dos aspectos. social. En el aspecto social. En el aspecto social, la iglesia repartía Seus bens. sus bienes. O que não é Lo que no es el tipo de socialismo. o socialismo. El socialismo Decorrência era da fé. consecuencia de la fe, no era Fé una fe afirmada en el socialismo. diferente. Es diferente. E todo socialismo Y todo socialismo que sai que sale, da re- que- como resposta da que fé sale como respuesta de la fe, é eso es coinonia. koinonia. A palavra mais La palabra más correcta, usada é más usada es koinos. coinos, Koinos ya es, outro, já tem outra ya tiene conotação. otra connotación. Relação Es nuestra relación con Dios e a y nossa relação nuestra com o relación nosso con irmão. nuestro hermano. Ele pode ser o nosso Él próximo, puede ser nuestro prójimo, pode exercer usted puede ejercer Cristo, a coinonia esto, la koinonia, social. de modo social. Precisa nem ser No necesita ni ser creyente, ni creer en Dios, por quê? Você porque usted va a encontrar ateos, personas sensíveis sensibles que têm que respeito ao seu tienen respeto a su prójimo. é Eso es uma coinonia. una koinonia socialista. Válido? Es válido, es válido. Deve ser feito isso? ¿Debe ser hecho eso? Sí, debe ser hecho. Es muy bueno, es importante. Vamos tratar aqui Lo que agora vamos a tratar aquí ahora tem essa no tiene esa connotación específica. Entonces vamos a recordar lo siguiente. Vamos ter o texto aqui. Vamos a ver el texto aquí, vamos a leer conmigo. Pablo escribiendo a los Corintios, él dice lo siguiente. 1 Coríntios 13, 14. 2 Corintios 13, 14. Do Senhor Jesus Cristo. e o La amor de gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. comunhão. Amén. Comunión, vamos a entender. Es una palabra que solo existe a partir del Nuevo Testamento. Você pergunta, Usted pregunta, ¿el Antiguo Testamento existían relaciones entre Dios y hombres? Sí, existían. de que forma? ¿De qué forma? Então nós vamos ver Vamos a ver entonces el primer periodo bíblico. que o antes de Bíblia, Si existían antes de la Biblia es otra cosa, pero en el periodo bíblico vamos a ver de Adán a Abraham. nós vamos ver Vamos a ver un tipo de comunión. esta comunhão. Esta comunión, observen que no es la palabra apropiada Para o Velho Testamento, para el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Vamos a entender por qué en el Antiguo Testamento, apesar de ter a pesar de tener hombres notables, Salomão, Salomón, Moisés, Moisés, aquelas todas aquellas figuras del Antiguo Testamento, notables, mas não existe mas no o existía aspecto el aspecto de la comunión como passou a existir. como comenzó a existir a partir de la iglesia. O período da igreja El periodo de la iglesia fue el que marcó exactamente aquello que era el proyecto de Dios para o homem para el hombre con la palabra comunión. Entonces, despedida de Paulo na sua vean la despedida de Pablo en sus cartas. La comunión del Espíritu Santo. No existe, hermanos. Vamos a aplicar. Tenemos solo 20 minutos máximo aquí para decir esto. não existe No existe comunión sin el Espíritu Santo. comunhão. Comunión sin el Espíritu Santo es unión simplemente. Pode ter Puede ser un matrimonio, puede ser político, puede ser religioso, puede ser lo que sea. mas a comunhão Mas la comunión do Espírito del Espíritu Santo mencionada mencionada en el Nuevo Testamento solo existe en el Nuevo Testamento. a história do La historia del Antiguo Testamento, Dios se relaciona con el hombre. Entonces tenemos una historia. Por ejemplo, la historia de Abraham. ser Abraão, Dios llamó a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos volta com ele, y vuelve con él anda
Él asume, rodea toda la tierra de Canaán y se va a establecer por último. por Jerusalém, Pasa por Jerusalén y se establece lá em Hebron, en Hebrón, donde tem o túmulo él tiene su tumba, que ele comprou, la tumba que él compró sua família, para su familia, y hasta quien va allá va a ver, va a ver las tumbas. Más, están las tumbas allá. Abraham comprou compró lugar, un lugar Macpela, llamado Macpela y allí edificou él edificó os túmulos las tumbas seus queridos. de sus queridos, de su esposa y de todos aquellos que convivieron con él. Então, Entonces, así foi a primeira fue la primera historia de la conexión del hombre com Deus. con Dios. Quando Deus, Cuando Dios, él saca a Abraham, él está dando una lección. Abraão, Abraham no mundo, vivía en el mundo de aquella época, donde o povo já el pueblo y había un gran avance cultural. Usted tenía Ur, la ciudad de Ur, de donde salió Abraham, cidade de Ur, dos la ciudad Ur de los caldeos, construções de 3 ya tenían construcciones de 3 pisos. perfeitamente que existia. Ali, Perfectamente se ve que existía allí ya esto. Existían los sumerios, existían pueblos altamente avanzados para aquel tiempo. lá saíram os códigos, o grande De allí salieron los grandes códigos, el código de Hammurabi. No es un aspecto para nosotros, mas Abraham es retirado de allá y él hace un caminar. Puede colocar, si usted tuviese aquí, la caminata de Abraham saindo de Ur, saliendo de Ur de los caldeos, tipo de solo para observar, explicação de solo para una explicación y colocación. Vamos. Abraão. Abraham, Ele sai. entonces él sale de Babilonia. Hoje, aquela região Hoy es aquella región del río Éufrates, es Irak. ele vem Entonces él viene y va, em cima, él pasa por el Tigris, ele passa pelo Eufrates. él pasa por el Éufrates, Já é outra direção. el Tigris ya es otra dirección. Los dos ríos se van a unir aquí. Explicação leve. Es solo una explicación leve. Faz essa Él viene, hace esta caminata, va a Egipto y vuelve. importa. Mas lo que importa es cuando él se detiene aquí. Él no entra en Jerusalén. Ele não entra. Él no entra en Jerusalén. Há relatos. No hay relatos, mas él queda a 10 kilómetros de Jerusalén mostrando lo siguiente. Não existe No existe nenhuma ninguna operación de Dios sin estar dentro de un proyecto. um homem Él saca al hombre sua terra, de su tierra, de su parentela, va a un lugar donde él va a mostrarle. Entonces cada día, Abraham es aquí, tu caminata es esta. Y él atiende. ¿Cuál fue el secreto? Ahora, esto los hermanos no pueden olvidarse nunca. ¿Cuál fue el secreto que existiu que existió essa primeira en esta primera relación de Dios con el hombre? Como ejemplo, ¿cuál fue? obediência. Obediencia. Entonces, A fé la fe de Abraão. de Abraham. Observe, Observen. é uma palavra Fe es una palabra que solo va a existir prácticamente en el Nuevo Testamento. mas a fé Pero la fe que fue imputada não era uma fé no era una fe que Abraão, que Abraham tenía uma igreja, como la iglesia tiene. a fé La fe que Abraham tinha, él tenía fue imputada en el Nuevo Testamento. Fue una imputación. Quiere decir, él fue un hombre claramente que tuvo fe porque él obedeció. No existe en el proyecto de Dios una fe o una obediencia ciega. El hombre tiene que saber qué obediencia es esta, onde ele está, dónde él está, seu caminho e pra onde su camino y por dónde él va. Él tiene que saber el fin. No existe fe donde usted no conoce el comienzo e o fim. y el fin. Então, a fé Entonces la fe, ella crece en el camino de la espera. não existe No existe fe sin esperanza y no existe fe sin pruebas. Observen, entonces, comunhão la comunión no Velho Testamento. en el Antiguo Testamento fue esta. Vamos a pasar para el aspecto del ministerio del Nuevo Testamento en el Señor Jesús, Foi estabelecido. en el ministerio con el Padre. Agora, com Jesus, Ahora con Jesús, Jesús era la propia fe. o ministério, Entonces el ministerio del Señor Jesús, falar com seus discípulos, Él comienza a hablar con sus discípulos. os discípulos ficam com medo, Ellos quedan con miedo del mar, homens de pouca hombres de poca fe. não sabiam nem o que era. Ellos no sabían ni qué era fe. Pouco, Ahí de ahí a poco, ele diz, não vi Él dice así, fé em parte nenhuma.
yo no vi en ninguna fe igual a la de este fulano aquí. Entonces, él se refiere a la fe de aquello que nadie entendía. Era un entendimiento racional. Un entendimiento racional de fe, donde estaba la figura del Señor Jesús. Entonces, toda la historia bíblica del Nuevo Testamento, contando antes del derramamiento del Espíritu, antes del Pentecostés, antes de la resurrección, era el propio Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí estaba la figura de Jesús. Ahora, la fe en el Nuevo Testamento es diferente. Ahora, esta fe, ella se viene a establecer después de la resurrección. No existía fe antes de la resurrección. Entonces, vamos a entender. Yo tengo la historia de Jesús. Yo tengo la historia del Antiguo Testamento y es la Biblia, la palabra de Dios. Todo bien, muy bien. Pero la fe de la iglesia, ella no está simplemente en la letra. Ella comenzó a ser una fe viva. No era una fe teórica, era una fe viva. ¿De qué forma? El derramamiento del Espíritu Santo. Mas ella fue prevista inmediatamente antes de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando Jesús habló a los discípulos. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Él estaba profetizando. 2 fue el primer encuentro de la resurrección de él y María. 2. María no reconoció a Jesús. Cuando vio a Jesús pensó, este es el hortelano. Este es aquel que cuida el jardín. Ahí él se le va a revelar. Observen, la fe no es aquello que emerge del hombre. Aquella María fue llevar aromas, fue de madrugada. Era una mujer extraordinaria, mas ella no sabía que era fe. Ella solamente comenzó a saber lo que era fe después de la resurrección, cuando Jesús se presentó a ella. Y ella dijo así, mira, escucha, tú no sabes dónde pusieron, llorando, al maestro. Ella le dijo eso. Y Jesús ahí, que no era el hortelano, y él no le reconocía porque él estaba glorificado. Es necesario entender el ministerio del Señor Jesús antes de su muerte y el ministerio de Jesús después de su resurrección. Cuando él dijo así, María, ahí ella reconoció que era Jesús. Ahí ella dijo Rabboni, que quiere decir maestro. Salvación, comunión. Es una intimidad, un conocimiento del Señor Jesús y es un llamado. ¿Cuál fue el día que Jesús habló contigo? El Espíritu Santo. Tienes que tener una marca en tu vida. En un momento de aflicción, en un momento de alegría, en cualquier circunstancia Él va a hablar. Entonces, a partir de ese momento, 2 o 3, el camino de Maús, Él va al camino de Maús resucitado. Los discípulos estaban tristes, el maestro había muerto, hasta allí era religión. En su mente, murió y se acabó, lo enterramos, listo. Jesús entró con ellos a Emaús. Él hizo como si iría más adelante. No, quédate con nosotros, la charla está buena. Y él no les reconocieron. Vivieron con Jesús, mis hermanos. Jesús, la salvación, la comunión, tiene que ser por una revelación. Si Dios no se revela, si el Espíritu Santo no se revela a su vida, usted tiene una buena religión. Usted es maranata, usted es esto, aquello. Es una buena religión. Toda religión es buena. Mas lo que estamos diciendo para usted, mi hermano, para su vida, es que usted necesita de comunión. Ahí, ¿qué sucedió? Quédate con nosotros. El día ya está tarde. Tú puedes sufrir un ataque. No es solo en Vitória, aquí en Brasil, que hay este problema de violencia. Allá también había violencia, pues. Entonces Jesús entró. ¿Saben cuándo reconocieron a Jesús? Cuando Él partió el pan. Partiendo el pan. Partir el pan es una revelación, es el partido, es el alimento que Él da para mostrar su interior. Cuando Él partió el pan, ahí es Jesús, lo reconocieron.
Jesús entonces es una revelación. Él está en el cuerpo, el partir del pan es cuerpo, Él se revela en el cuerpo, Él no se revela en la carne. Por eso es que aquí no tenemos grupos bailando, aquí exponiendo la carne. En el orden de Dios no existe un hombre sin ropa exponiendo la carne para decir que Dios está presente. No existe en el orden de Dios. Dios exige respeto nuestro. 2 o 3 en mi nombre. Y de ahí a poco la tercera participación de Él después de la resurrección. Observen que en ningún momento los discípulos reconocieron a Jesús porque Él estaba glorificado. Y la glorificación de Él por su resurrección no necesita llorar porque Él murió. Necesita glorificar porque Él resucitó. Y Pablo dijo así: si Cristo nos resucitó, es vana nuestra fe. Jesús es bueno, salva, Jesús es así, da dinero, Jesús da tanta cosa. Mas lo que importa es saber si Él está vivo en su vida. Y vivo en su vida, usted dice, si yo tengo a Jesús, yo tengo fe. Todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene sin Jesús. No necesitan de Jesús, mas la iglesia fiel. Ahora vean, para terminar, la comunión estaba en medio de los discípulos. Estaban todos reunidos con miedo y habían matado a tantos allí, a Jesús. Si iban a matar a Jesús, iban a matarlos a ellos también. Ellos estaban de miedo. Él entra en medio de ellos. Las puertas estaban cerradas. Él extiende la mano y dice así: la paz sea con vosotros. No, es el Espíritu. Es un Espíritu el que está aquí. No, el Señor Jesús dijo así: no soy yo, miren mis manos. Manos, habla de la obra, del poder de Dios, de aquello que Dios está realizando en el cuerpo. Y el cuerpo herido es para mostrar que la iglesia, ella vive en un cuerpo que tiene que presentar las señales de este cuerpo. Las señales no son señales de riqueza, de abundancia, ni necesitas decir para que todo el mundo vamos a sacar de las favelas, de aquellos lugares. No. Dios no se manifiesta en el oro, en la plata, en la capacidad del hombre. No se manifiesta en esto, mas en su propia voluntad. Así la iglesia existió. Fue una iglesia de pescadores, hombres simples. Hoy se coloca un pescador donde todo el mundo está diciendo que tiene un lugar de aquí para él. Él nunca va a entrar a ese lugar. ¿Qué tenía el pescador? Tenía una red y el gallo que cantó para Pedro, él no está cantando para los dioses, porque si el gallo está cantando para Pedro y cantase hoy también, mucha gente lloraría. Porque el gallo que cantó en ese momento fue para decir: tu equivocación es esta. Nadie quiere escuchar su equivocación. Todo el mundo quiere estar en su silla escuchando cosas buenas. Nosotros humanos, el hombre quiere eso. Él quiere posición. Si fuese posible, el primer lugar y Dios después. Mis hermanos, esa inversión no nos da derecho a tener comunión. Entonces vamos. El texto bíblico ahora, conmigo. Entonces vamos. Ya que usted colocó y saltó por causa del tiempo. Muy bien. Primero, en la resurrección, Jesús ahora había resucitado. No había condición de reconocerlo. Nadie reconoció a Jesús. Ahora cuando él llama a María, ella reconoció a Jesús porque Jesús se reveló. Entonces ella dijo así: Raboni, que es la enseñanza, el maestro. Enseñanza es, aquí está la Trinidad, el Padre. El Padre es la doctrina, la enseñanza, la palabra. Aquí es el compañero, la figura del Espíritu Santo. Aquel que estaba en el camino de Maús con los dos y se fue a revelar. Entonces, 2 o 3, los dos, los discípulos y Jesús. No existe comunión sin Jesús. ¿Está entendido? Los 11 después que estaban aquí entre los 11, él entra para decir: la iglesia es una unidad de fe y de comunión. La comunión no se hace por medio de papel. Yo estoy de acuerdo con tu religión aquí, en el papel firme aquí. No, no es esto.
todos pueden estar en la misma comunión, en el papel, pero lo que nos une no es el papel, no es en un estatuto, no. Lo que nos une es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está dirigiendo su vida, la mía y de todos los que están aquí, estamos en el mismo Espíritu. Ahora yo digo que estoy en el Espíritu y yo hago lo que otro está mandando, en lugar de lo que está determinando el Espíritu Santo para mi vida. Vamos a ver en Hechos. La iglesia ya resucitó. Ahora, ¿qué es lo que Él deja para la iglesia? Miren, en su resurrección, Jesús resucitó, pobrecito. Jesús murió. Ahora aquí vamos a comer bacalao con palmito. No, Jesús resucitó, entonces huevo de la Pascua. Está bien, aún porque nadie sabe por qué el conejo no pone huevo, más no hay problema. Hace parte de todo esto. Es lo mismo. Pero miren, la resurrección, Hechos 2:42. Miren aquí el primer texto aquí. ¿Qué dejó Jesús en su resurrección? Él dejó otra cosa. Perseveraban en la doctrina del Padre, de los apóstoles, en el partir del pan, en la comunión del Espíritu Santo, partir del pan y en las oraciones. No existe comunión sin vivir en oración. Yo oro por usted, usted ora por mí, porque el mismo Espíritu es el que comanda todo esto. Entonces la iglesia solo comenzó a ser iglesia a partir de esto. No tiene esto, es religión, es cristianismo, es bueno, es bueno, es bueno. Es bueno, está medio caído, pero es bueno. Ahora, para la eternidad, el problema es diferente, es otra pregunta. Entonces, estamos trayendo dudas, estamos trayendo lo que dice la palabra de Dios, no dudas. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Padre. En el ministerio del Señor Jesús, la fe vino ahí. Ministerio de Jesús. El ministerio del Espíritu Santo. Y ahora la iglesia vivió 2000 años del Espíritu Santo a partir del Pentecostés. Las personas piensan que Pentecostés es tener una religión de nombre pentecostal. Nadie aquí es pentecostal, nadie necesita religión, nadie es pentecostal. Nosotros creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, en el derramamiento del Espíritu, en el Pentecostés que es para todo el mundo, para quien desee, para quien quiere el gobierno del Espíritu Santo. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? Entonces la iglesia, entonces koinonía, que está en el Nuevo Testamento, comunión solo existe en la iglesia fiel, no es para la iglesia Maranata, es en la iglesia fiel, puede estar aquí, en Japón, en China, en cualquier parte, más que obedece y tuvo una experiencia. Eso es lo que el mundo no entiende. Las personas quieren entender el evangelio en forma de religión y no es posible. Y es por eso que estamos viendo un evangelio desfigurado. Cada uno piensa de su forma, los muros quemados. Jerusalén, el lugar de adoración espiritual, está ahí. Es para todo lo que es anarquía. Todo lo que no sirve del mundo va entrando en el llamado cristianismo. ¿Quién tiene duda de esto? No estamos hablando mal de quien hace eso. No es esto. Tenemos que tener un diagnóstico de nuestra situación. Si yo estoy en esto o no. Es para esto. Lo que estamos mostrando aquí es lo que la palabra de Dios dice. Entonces la comunión es la quinta dimensión, la quinta medida. Son las 4 medidas de este universo, largo, alto, profundidad y tiempo. Muy bien. Usted aceptó a Jesús, si no aceptó 2 alitas para vivir fuera del mundo. No, usted está viviendo en el mundo y la palabra dice, Padre, la oración sacerdotal, no te pido que los saques del mundo, más que los libres del mal. Nadie está aquí con alas volando, no. Estamos aquí con nuestros hermanos, aquellos que creen y no creen. Ahora, su fe está aquí. Y mire, no existe fe sin obediencia. Por eso que él muestra el caso de Abraham. Obediencia, obediencia. Por causa de Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Por causa de la iglesia, obediente al Espíritu Santo. ¿Hay alguna duda? Vamos a estar de pie.
Coinonía es esto, comunión es esto, es con el Señor, no es simplemente social, debe ser hecho. El gobierno, el principal elemento